En la boda de mi hijo, su novia brindó burlándose de mí, llamándome vieja inútil, frente a 260 invitados. No dije nada, Ann caminó tranquilamente hacia el escenario con una maleta, la abrió y mostró lo que había hecho la noche anterior. Empezó gritando: «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad la estás viendo. Puedo ver lo lejos que ha llegado mi historia». Nunca imaginé que el día más feliz de la vida de mi hijo se convertiría en el más. Fue un momento humillante para mí. Pero allí estaba, sentado en la mesa 12, al fondo. Esquina del gran salón de baile, viendo a mi nuera Marin manejar el micrófono como si fuera dueña del mundo. Ann, la boda había sido todo lo que Terence soñó. 260 invitados llenaron el elegante lugar. Candelabros de cristal proyectando una luz cálida sobre mesas cubiertas de seda, color marfil. Yo había contribuido a pagar la mitad, aunque Marin se aseguró de que nadie lo supiera. Ann, ese detalle. Para todos los demás, este fue el generoso regalo de su familia a la joven pareja. Alicé mi vestido azul marino y intenté concentrarme en la radiante sonrisa de mi hijo. A los 32 años, Terence parecía mucho más Ann como su padre. A esa edad, me dio un vuelco. Se merecía esta felicidad. Se merecía amor. Ojalá hubiera tenido. Lo encontró con otra persona. Marin se acercó al micrófono, su cabello rubio perfectamente peinado en un elaborado recogido que probablemente costó más que mi cheque mensual de la seguridad social. Su vestido de novia, una confección de encaje y perlas importadas, abrazaban su delgada figura de modelo. Era innegablemente hermosa, y ella lo sabía. Gracias. Gracias a todos por estar aquí para celebrar este día mágico con Terence y conmigo. Comenzó, y su voz se escuchó fácilmente. La habitación silenciosa. Quiero agradecer a quienes hicieron esto posible. Ella agradeció a sus padres. Van de orgullo, mientras sonreían desde la mesa principal. Agradeció a sus damas de honor, a su organizador de bodas, inclusive la florista. Cada reconocimiento fue recibido con cálidos aplausos y sonrisas cómplices. Entonces su mirada me encontró en el esquina trasera. Y por supuesto, debo mencionar a la madre de Terón, Alberta. La forma en que dijo mi nombre sonó como algo desagradable que tuvo que escupir. Está sentada allá atrás, en algún lugar. Ann 260. Pares de ojos se volvieron hacia mí y sentí que me ardían las mejillas cuando la conversación se detuvo y los tenedores se detuvieron a mitad de camino. La Alberta ha tenido una gran presencia en nuestras vidas. Continuó Marina. En su sonrisa nunca vaciló, incluso cuando sus palabras se volvieron agudas. Me ha enseñado mucho sobre qué tipo de suegra soy. Nunca quiero convertirme. Unas risas incómodas resonaron entre la multitud. Agarré mi servilleta. Bajo de la mesa, mis nudillos blancos. Verás, Alberta representa todo, desde la vieja generación que intentamos superar. Es controladora, y francamente se ha vuelto bastante la anciana inútil, que no puede aceptar que su hijito haya crecido. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ann podía sentir la conmoción que irradiaban los invitados, la vergüenza ajena, el susurro. ¿Lo hizo? ¿De verdad? ¿Solo digo eso? Pero Marin no había terminado. Así que aquí está: dejar atrás a los familiares tóxicos, que no sirven para nada en propósito, excepto hundirnos. Brindemos por seguir adelante sin peso muerto, y brindemos por que Terence finalmente se libere del control manipulador de su madre. Levantó su copa de champán en alto, esa hermosa sonrisa aún plasmada en su rostro. Salud por el nuevo inicio. La respuesta fue dispersa e incierta. Algunos invitados levantaron sus copas por pura confusión. Otros se quedaron congelados en sus asientos. Vi como el rostro de mi hijo palidecía mientras miraba, horrorizado, a su nueva esposa. El instinto me decía que corriera, que saliera por la puerta trasera y desapareciera en el estacionamiento, que llorara en mi auto, como si hubiera tenido tantas veces
durante los últimos 2 años, mientras Marín destruía sistemáticamente mi relación con mi único hijo. Eso es lo que el viejo Alberta lo habría hecho. Pero yo no era la misma mujer que había permitido que la gente la pisoteara durante 70 años. En cambio, me quedé subí lentamente, las patas de mi silla raspando contra el suelo de mármol. El sonido resonó en el silencio aturdido, como un disparo. Todas las cabezas en la sala se volvieron hacia mí. De nuevo, pero esta vez no lo hice en mí. Encogí bajo su mirada, busqué debajo de mi mesa y saqué la pequeña maleta negra que había traído conmigo. Era viejo, maltratado por años de uso, con esquinas de latón que se habían deslustrado con el tiempo. Mis dedos se envolvieron alrededor del desgastado mango de cuero y sentí una extraña calma que me invadía. Sin decir palabra, empecé a caminar hacia el frente de la sala. Mis tacones bajos resonaban contra el suelo a un ritmo constante que perseguía increíblemente fuerte en el silencio absoluto. Pasé mesa tras mesa de gente, con los ojos muy abiertos, a los invitados, con la boca ligeramente abierta. Olvidaban sus copas de champán en las manos. La sonrisa confiada de Marín en ti tuveó al verme acercarme. Dio un pequeño paso atrás, alejándose del micrófono. Su agarre se apretaba sobre ella. Ramón Alberta. ¿Qué haces? Chehes. La voz de Terón se quebró mientras se levantó de la mesa principal. No, le respondí. Aún no podía confiar en mi voz. En cambio, subí los 3 escalones, entré al pequeño escenario donde la banda había estado tocando antes. El soporte del micrófono seguía allí, esperando. Puse la maleta, cayó sobre el mantel blanco, junto al elaborado pastel de bodas. El sonido de su aterrizaje provocó varias la gente saltaba. Los ojos de Marín estaban fijos en él, como si fuera a explotar. Marín, dije, con una voz sorprendentemente firme al sonar a través del micrófono. Me llamaste inútil, me llamaste muerta eso, dijiste que no sirvo para nada. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír mi propio latido en mis oídos. En algún lugar del fondo, un camarero dejó de retirar los platos para mirarme. Pero verás, querida, lo bueno de tener 70 años es que aprendes a prestar atención, aprendes a notar las cosas, y durante el último año he notado algunas cosas interesantes sobre ti. Puse mi mano encima de la maleta, sintiendo los pestillos metálicos bajo la palma de mi mano. Cosas que creo que tu nuevo esposo debería saber. Cosas que creo, todos estos encantadores invitados deberían saberlo. Hice una pausa, dejando que mi mirada recorriera la habitación, antes de volver allá en el rostro cada vez más pálido de Marín. Cosas sobre lo que estabas haciendo anoche, mientras tu futuro esposo estaba en su despedida de soltero. El ramo de Marín temblaba en sus manos. Eres una vieja loca, susurró, pero en el micrófono lo captó de todos modos. Sonreí entonces, la primera sonrisa genuina que había sentido en meses. Tal vez, pero soy una vieja loca con una vista excelente y muy buenos amigos en lugares bajos. Mis dedos se movieron hacia el primer pestillo de la maleta. El clic metálico mientras la maleta abierta pareció resonar eternamente. Veamos, ¿qué descubrí? La maleta se abrió con un suave silbido. Velando pilas ordenadas de fotografías y documentos que había organizado con la precisión de alguien que había pasado meses de preparación para este momento. La capa superior contenía 8x10 olores en fotografías que había impreso en la farmacia esa misma mañana. Tomé la primera fotografía y la sostuve en alto punto, suficiente para que toda la sala lo viera. Incluso desde la distancia la imagen era nítida. Marín en un abrazo apasionado con un hombre moreno que definitivamente no era mi hijo. Estaban de pie en la puerta del Marriott del centro, con las manos enredadas en su cabello y los labios de él presionados contra los de ella. El jadeo colectivo de los invitados a la boda sonó como si el aire saliera de la habitación. Varias mujeres se taparon la boca con las manos. Oí que alguien arrastraba la silla hacia atrás, seguido de pasos apresurados hacia él en salida.
Esta foto fue tomada anoche a las 11:47 de la noche. Anuncié mi voz, llevando claramente a través del micrófono. Aproximadamente 3 horas después de que le dijeras a mi hijo que necesitabas irte a casa temprano porque tenías dolor de cabeza y querías estar descansado para el día de tu boda. El rostro de Marín se había puesto completamente blanco. El ramo se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un golpe sordo. Rosas blancas, esparcidas por el escenario. Eso no es... No puedes... ¿Cómo lo hiciste? Dejé la primera foto y tomé la segunda. Esta vez mostraba a Maren y el mismo hombre caminando de la mano hacia el ascensor del hotel, con la cabeza echada hacia atrás, riendo. Llevaba el pequeño vestido negro que le había elogiado a principios de esa semana, el que dijo que estaba guardando para una ocasión especial. Soy Marcus Davidson. Continué con tanta calma, como si leíamos la lista de la compra. Es un promotor inmobiliario de Phoenix, han casado en 3 hijos. Él y Marín llevan saliendo 8 meses. Terence finalmente recuperó la voz. Mamá, ¿qué es esto? ¿Qué estás haciendo? Su rostro era una mezcla de confusión y horror se apoderó de él al mirar las fotografías. Meyer Amir, hijo, esto el hombre que crié, amé y por el que me preocupé durante 32 años. Merecía saber la verdad, aunque lo destrozara. Te estoy mostrando con quién te casaste realmente en cariño. Tomé la tercera fotografía. Esta era aún más condenatoria. Marín y Marcas, en lo que claramente era una habitación de hotel. Las cortinas se abrieron lo suficiente para que mi teleobjetivo las capturara en un momento íntimo. Me sentí mal al aceptarlo, pero sabía que las palabras no serían suficientes. Marín, por favor, dime esto. No es real, susurró Terence con la voz entrecortada. Dime que esto es algún tipo de error. Marín abrió la boca y se cerró como un pez, jadeando por aire. Finalmente, encontró su voz. Ella es tratando de arruinarnos. Esto es falso. Probablemente también contrató a algún actor. Dios mío. Querido, interrumpí, metiendo la mano en la maleta. Solo estamos... Empecé, saqué una carpeta manila llena de correos electrónicos, impresos y mensajes de texto. El nieto de mi vecino, un joven experto en informática llamado Dani, había sido de gran ayuda para recuperar los mensajes eliminados del teléfono de Marín después de que ella lo dejé sin llave por descuido durante una cena familiar. Son mensajes de texto entre tú y Marcas, dije, abriendo la carpeta. ¿Quieres que lea algunas en voz alta? Son bastante explícitas. Noan Marín se abalanzó sobre mí, pero su elaborado vestido y sus tacones la hicieron torpe. Tropezó y se agarró al borde de la mesa del pastel. No tenías ningún derecho, violaste mi privacidad. Retrocedí, manteniendo la carpeta fuera de su alcance. Tú renunciaste a tu derecho a la privacidad en el momento en que decidiste mentirle a mi hijo y usarlo para ganarse su dinero mientras te entreten. IAS.C.O.N. Otro hombre. La sala estalló en susurros. Pude ver a los invitados sacando sus teléfonos, algunos grabando la escena, otros enviando mensajes de texto frenéticamente. La madre de la novia tenía la cara enterrada entre las manos, mientras el padre estaba sentado rígido en su silla, con la mandíbula apretada. Déjame leer solo un mensaje, dije, ajustándome las gafas. Para leer, de hace 3 días, Maren, a Marcas, no puedo, espera a que termine este circo de bodas. Te es muy aburrido en la cama, pero su fondo fiduciario lo compensa. 2 años más, y puedo solicitar el divorcio, con una pensión alimenticia suficiente, para que ambos estemos cómodos. Así por fin podremos estar juntos. Abiertamente el sonido que emitió Terence fue apenas humano. Era un sonido de animal herido, que me atravesó el corazón. El lancé, recostó en su silla, cubriéndose el rostro con las manos. Marín se giró para encarar a los invitados. Su compostura en estoy completamente destrozada. Está mintiendo. Siempre me ha odiado Anne, porque es una vieja celosa y amargada, que no soporta que su hijo me haya elegido a mí, en lugar de a ella. Me inventé el hotel, recibos,
también, pregunté suavemente, sacando otra pila de papeles. ¿Has estado aunque en Neroso con Márquez, verdad? Cenas caras, escapadas de fin de semana. Incluso le compraste un Rolex el mes pasado. Se ha regado a la tarjeta de crédito que paga mi hijo. Levanté un recibo de Tiffany & Co. en $2,400 por un hombre mira. El mismo día que le dijiste a Terence que no podías contribuir con las flores de la boda. Más jadeos de la copa de vino de alguien se rompió al caer al suelo. Pude ver a varios invitados reunidos en las mesas del fondo, en sus bolsos, y dirigiéndose a la salida, claramente incómodos al presenciar esta destrucción pública. El padre de Marinan se levantó bruscamente. Marin, ¿es cierto? Su voz resonó por toda la habitación, en la rabia y la humillación de un padre. Papá, no sé, lo está inventando todo. Tú sé, lo loca que está, pero incluso mientras protestaba, pude ver la duda asomarse a los ojos de su padre. Él siempre había sido protector con su hija, pero también era un hombre de negocios que valoraba la honestidad por encima de todo. Me remonté en la maleta una vez más. Hay más, Marinan, mucho más. Lohat, ¿de verdad creíste que no me daría cuenta cuando empezaste a pedirle a Terence que cambiara su testamento? ¿Cuándo sugeriste que se transfiriera la propiedad de la casa de su abuela? ¿Está a tu nombre? ¿Cuándo lo convenciste de invertir en esa empresa falsa Márquez Ladillo? ¿De qué se trata? Terren levantó la cabeza de golpe. ¿Qué compañía? Marín, dijiste que era la startup de tu hermano. Lo era, gritó, pero se le quebró la voz al pronunciar las palabras. Lo es. Saqué un negocio documento de registro y lo sostuvo en alto. Marcus Davidson Development LC. Se constituyó hace 6 meses en Nevada. No dirección comercial real, sin empleados, sin activos. Solo una empresa fantasma, diseñada para canalizar dinero de mi hijo a tu novio. La sala era un caos. Los invitados hablaban en voz alta. Algunos de pie para ver mejor, otros se dirigían hacia las puertas. El fotógrafo de bodas había dejado de tomar fotos y se quedó mirando en estado de shock. Incluso los camareros habían abandonado sus tareas para observar el desarrollo del drama. Pero a través de él en todo, mantuve mis ojos en Marín. Parecía un animal acorralado, su perfecta el maquillaje corrido por las lágrimas, su cabello, elaborado y peinado, se desprendía de las horquillas. No lo entiendes, dijo, su voz ahora desesperada. Esto no es lo que parece. Hay cosas que no sabes, cosas sobre Terence. Mi voz cortó su balbuceo como un cuchillo. Todos sabemos lo que es esto. La pregunta es, ¿cuánta humillación más estás dispuesto a soportar antes de aceptar que todo terminó? Cerré la carpeta y la volví a guardar en la maleta, pero no cerré el estuche. En cambio, apoyé la mano en otra pila de documentos más gruesa que la primera, porque Marín querida, lo que les he mostrado hasta ahora es solo un aperitivo. El verdadero festín aún está por llegar. El silencio que siguió a mis palabras solo lo interrumpía el sonido de la respiración, entrecortada de Marín, y el lejano ruido de los platos en la cocina. Podía sentir el peso de 260 pares de ojos sobre mí, esperando. Incluso el personal de pesas había dejado de fingir que trabajaban y estaban admirando fijamente el drama que se desarrollaba en el escenario. Busqué más en la maleta y saqué un pequeño trozo de terciopelo, un joyero, de esos que guardan preciadas reliquias familiares. Mis dedos temblaron ligeramente al abrirlo. Velando el interior de seda vacío, donde debería haber estado descansando el collar de zafiros de mi abuela. Esta caja contenía un collar que perteneció a mi abuela, luego a mi madre, y luego a mí, dije, sosteniéndolo, para que todos pudieran ver el espacio vacío. Estaba valorado en $12,000 cuando lo hice tasar, hace 5 años. Se supone que debía ir a la futura esposa de Terence el día de su boda. Terence parecía confundido. Mamá, nunca mencionaste un collar. Pensé que le ibas a dar a Marín tus aretes de perla. Iba a darle el collar como en sorpresa. Respondí con voz firme, a pesar de la rabia que crecía en mi pecho, hasta que descubrí que faltaba en mi joyero
hace 3 meses. El rostro de Marín, ya pálido, de alguna manera logró de desagüe, de aún más color. Dio un paso atrás, chocando con la elaborada exhibición del pastel de bodas. Al principio, pensé que lo había perdido. Continué, ya sabes cómo es. Cuando te haces mayor, empiezas a dudar de tu propia memoria. Registré toda mi casa 2 veces. Revisé cada cajón, cada caja, incluso contacté a mi seguro.compañía para ver si me lo habían robado durante un allanamiento del que no tenía conocimiento. Saqué una carpeta Manila y la Haber y .par revelar un informe policial. Pero entonces recordé que Marín había estado solo en mi casa el fin de semana que Terrence fue a Nen, en aquella conferencia de negocios en Seattle. Se había ofrecido a ver cómo estaba cuando tuve esa gripe terrible. Qué considerado de su parte. Estás loco, susurró Marinam. Pero su voz carecía de convicción. Nunca. ¿Te robaría? No, Lowery, pregunté, sacando otro documento. Esto es un recibo de la casa de empeño de Morrisons, en la Quinta Calle, con fecha de hace 3 meses y 2 días. Un collar antiguo de zafiros en PR se vendió por $3,500 en PR. Se copió la identificación del vendedor y, afortunadamente, Morrison mantiene un excelente registros. Levanté una fotocopia de la licencia de conducir. De Marina en varios invitados se quedó sin aliento, y oí a alguien murmurar, «Dios mío», desde el fondo de la sala. Terrence se puso de pie tan rápido que en la silla se cayó hacia atrás. «Marín, dime que esto no es cierto. Dime que no lo hiciste al robarle a mi madre». «Está mintiendo», Marín gritó, pero su voz era estridente en pánico. Ahora se lo está inventando todo porque es una vieja amargada que no soporta que le haya quitado su precioso n. Iñó lejos de ella. ¿Me lo estoy inventando también?, pregunté, sacando una segunda recibo de la casa de empeño. El anillo de bodas de tu abuela, Terrence, el que le enseñé a Marin cuando lo admiró la última vez a Navidad, el que le dije que algún día heredaría a tu esposa, han empeñado, 2 semanas después de verlo. El sonido que salió de mi hijo fue desgarrador. Se hundió en su silla, con las manos briéndose la cara. Se suponía que el anillo era para nuestra futura hija, susurró. Dijiste que estaba seguro en tu joyero. Estaba seguro, dije suavemente, hasta que alguien con una llave de repuesto apareció a mi casa. Decidió que valía más como efectivo que como reliquia familiar. Volví a meter la mano en la maleta. Esta sacó una carpeta gruesa que hizo que los ojos de Marín se abrieran de par en par con terror. Pero las joyas eran solo el comienzo, ¿verdad, Marín? Porque cuando unos pocos miles no bastaban para contentar a Márquez, necesitabas un botín mayo eren para Marín, suplicó, con lágrimas corriendo por su rostro. Por favor, but esto es falso escritura, anuncié, sosteniendo un documento que parecía oficial. Para mi casa, la casa que ha pertenecido a mi familia durante 43 años. Según este documento, yo te cedí mi propiedad el mes pasado como regalo de bodas anticipado. Ya se oían las exclamaciones de asombro de la multitud. Varias personas se pusieron de pie para ver mejor, y oí a alguien cerca del fondo decir, «Llamen a la policía. La firma es Beastant». Bien, continué, examinando el documento. Debes haber practicado para horas, pero cometiste un error crucial. Lo pusiste en fecha para un día en que yo estaba en el hospital. Me operaron de la cadera. El día que te ofreciste a cuidarme la casa mientras me recuperaba. La cara de Terren estaba pálida de la sorpresa. Falsificaste la firma de mamá en una escritura. Marín, eso es un delito. No es lo que piensas, gritó Marín desesperadamente. Yo estaba solo intento ayudar. Tu madre está envejeciendo, y pensé que si la casa estaba a mi nombre, podría asegurarme de que Ann se solucionó vendiéndolo. Interrumpí, sacando otro documento. Este es un contrato de venta. C-O-N, Westside, Really. Planeabas poner mi casa a la venta la próxima semana, mientras Terrence y yo estábamos en Tuan luna de miel. El precio de venta era de $450,000. La sala estalló en murmullos furiosos.
La propia madre de Marin miraba a su hija con horror, con la mano apretada contra su pecho, como si tuviera dificultad para respirar. El plan fue brillante de verdad, dije, mi voz adquiriendo un tono casi conversacional. Vendí mi casa mientras supuestamente estaba de vacaciones con ustedes dos. Para cuando me enteré, la venta sería definitiva. Dirías que lo había aceptado, pero que lo olvidé debido a mi edad. ¿Quién le creería a un viejo confundido, una mujer sobre una pareja casada, joven y respetable? Eso no es, nunca lo haría. Las protestas de Marín se debilitaban. Menos convincente, no low creed, pregunté, sacando un último documento de la carpeta. Es un formulario de poder notarial, también falsificado con mi firma. Te da control total sobre mis finanzas, mis bienes y mis decisiones médicas, fechadas el mismo día que la escritura. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso el personal de cocina había dejado de trabajar y miraba desde detrás de las puertas de servicio. Terence se puso de pie lentamente. Su rostro se transformó en una máscara de dolor e incredulidad. Ibas a robarle todo a mi madre, todo. Es una anciana, gritó Marín, completamente destrozada de todos modos. Moriera pronto. ¿Por qué debería acumular todo ese dinero cuando podríamos usarlo para construir una vida juntos? La inhalación colectiva de los invitados a la boda fue audible. Varias personas comenzaron a hablar a la vez, sus voces que se alzaban indignadas. El padre de Marín se cubrió la cara con las manos, mientras su madre sollozaba en silencio. Y ahí está, dije con calma por el micrófono. La verdad, al fin, tú no te casaste con mi hijo por amor. Marina, te casaste con él para tener acceso a una anciana, a la que pudieras robar. Y Menek, me vio como nada más que un obstáculo que había que eliminar. Cerré la carpeta y la volví a guardar en la maleta. Pero la mano se detuvo en una última pila de papeles debajo. Pero, ¿sabes qué es lo verdaderamente trágico, Marín? Todo esto en conspiraciones, toda esta planificación, todos estos crímenes que cometiste. Hayes, una pausa, dejando que la tensión aumentara, mientras la miraba directamente a los ojos aterrorizados. Lo hiciste todo por dinero que nunca fue, será tuyo, de todos modos. Porque hay algo más que no sabes de mí, algo que hace que tus esfuerzos, fueron completamente inútiles. Las piernas de Marin parecieron ceder. Se hundió en una silla a la cabecera. Sang, su elaborado vestido de novia, se acumulaba a su alrededor como crema derramada. ¿De qué estás hablando?, dijo. Ese, susurré, y por primera vez en toda la noche, llegó a mis ojos. Mi querida niña, ni siquiera estamos cerca, todavía no he terminado. Metí la mano en la sección más profunda de mi maleta y saqué un grueso sobre Manila, que había estado descansando en el fondo, esperando este momento. El sobre estaba desgastado. De manipulación, lleno de documentos que había estado recopilando durante meses. Cada trozo de papel dentro representaba otra mentira, otra manipulación, otra traición. Marina ha estado muy ocupado estos últimos 2 años. Anuncié a los atónitos invitados a la boda, no solo robándome y engañando a mi hijo, sino destruyendo sistemáticamente la relación entre Terence y yo. Y ella ha sido bastante inteligente al respecto. Abrí el sobre y saqué una serie de correos electrónicos impresos. Son mensajes que Marin envió a familiares, amigos y colegas, todos diseñados para Anne. Pintan como una madre inestable y exigente que interfería en su relación. Terence levantó la vista de sus manos. La confusión reemplazó parte de la devastación en su rostro. Mensaje. Déjame leerte uno, dije, ajustándome las gafas. Este es el correo electrónico que Marin le envió a tu prima Jennifer la Navidad pasada. Estoy muy preocupada por Terence. Su madre se ha vuelto cada vez más controladora y paranoica. Nos llama 20 veces al día. Aparece ... avisar, y hace berrinches cuando intentamos poner límites. Creo que podría estar desarrollando demencia, pero Terence se niega a verlo porque se siente culpable. Estoy tratando de protegerlo, pero está poniendo a prueba nuestra relación. Alguien entre la multitud dejó escapar un grito ahogado. Reconocí la voz de Jennifer Ann
y cuando miré hacia el fondo de la sala, pude verla de pie, boquiabierta, en estado de shock. Marín, dijo Terence, dijo lentamente, me dijiste que Jennifer había dicho algo sobre que mamá era demasiado dependiente. Dijiste que toda la familia estaban hablando de ello. Te estaba protegiendo, gritó Marín desesperadamente. Ella nos asfixiaba, intentaba controlar nuestras vidas. Loheisha, pregunté, sacó otro correo electrónico. Iba dirigido a tu jefe, Terence. Disculpa la molestia, pero quería que lo supieras, aunque la madre de Teron ha estado llamando a su oficina repetidamente, tratando de obtener información sobre su horario de trabajo, hay planes de viaje. Se ha obsesionado con monitorear su paradero. He intentado manejar esto discretamente, pero preocupa que pueda afectar su reputación profesional. ¿Podría avisarme si se pone en contacto con usted de nuevo? La cara de Terence palideció. Le dijiste al señor Peterson que mamá estaba acosando a mi oficina, por eso empezó a tratarme diferente el año pasado. Pensé que había hecho algo mal. Y continué sacando otro correo electrónico impreso. Fui a nuestro médico de cabecera. Le escribo para expresarle mis inquietudes sobre el estado mental de Alberta Whitman. Ha estado haciendo acusaciones descabelladas sobre familiares, afirmando que la gente robándole y conspirando contra ella. Su hijo es demasiado devoto para ver lo inestable que se ha vuelto. Creo que necesita una evaluación psiquiátrica, pero no estoy seguro de cómo proceder sin dañar mi relación con su hijo. El doctor Harrison, que estaba sentado en la mesa 15 con su esposa, se levantó bruscamente. Marín, me enviaste ese correo electrónico. Pedí a Alberta que me hiciera una prueba cognitiva debido a sus preocupaciones. Pasé semanas preocupada por su salud mental. Hiciste que nuestro médico de cabecera pensara que me estaba volviendo loca. Dije, con voz firme, pero llena de furia silenciosa, creaste un rastro de papel mi supuesto declive mental. Todo, mientras en realidad me robabas, planeaba declararme incompetente. Las piezas estaban encajando ahora, y podía ver, horror se dibujó en el rostro de Teron. Cuando se dio cuenta del alcance de la manipulación de Marina, ella te aisló de mí sistemáticamente. Continué, sacando más documentos en cada cena, cancelada, fue porque ella te convenció de que estaba molesto por algo trivial. Cada llamada perdida, la llamada fue porque ella te dijo que estaba enojado. Cada reunión familiar a la que no asistí, fue porque ella dijo que tenía quejó de los demás huéspedes. Eso no es cierto, protestó Marina débilmente, pero incluso, ella parecía saber que se había acabado. ¿No es así?, pregunté, sacó un pequeño cuaderno. Este es mi diario, Terence. Llevo escribiendo en él todos los días, los últimos 3 años, documentando cada interacción que tuve con ustedes dos. ¿Quieren que lea algunas entradas? Abrí una página marcada con una nota adhesiva amarilla. El 15 de marzo del año pasado, Terence llamó para cancelar en cena del domingo. Dijo que había llamado a Marin Casafortunas en la fiesta de cumpleaños de Sarah y que la había herido nunca. Dijo algo así. Apenas hablé con Marin en la fiesta porque se pasó todo el tiempo con el teléfono. Le expliqué esto a Terence, pero él dijo que Marin estaba demasiado alterado para hablar de ello. La tía de Terence, Sarah, se levantó de su silla. Alberta, fuiste muy amable con Marin en mi fiesta. Recuerdo porque me impresionó lo amable que fuiste, especialmente porque ella ignoró a todos los que estaban allí. 22 de mayo. Seguí leyendo. Terence dice que estoy siendo demasiado insistente con mi deseo. Pasar tiempo con ellos. Marin le dijo que la llamé egoísta por querer pasar su aniversario sola, en lugar de cenando conmigo. Nunca llamé para hablar de su aniversario. Ni siquiera sabía qué día era. Marin le dije a Terence que había criticado su forma de cocinar cuando me trajeron la cena después de mi cirugía. Le agradecí 3 veces. Dije que estaba delicioso. Incluso, le pedí la receta. Con cada entrada que leía, Terence parecía encogió aún más en su silla. La comprensión de lo completamente manipulado que había sido, estaba escrita por todas partes.
cara. Ella creó una versión ficticia de mí, dije, cerrando la diario. Una madre amargada, intrusiva y crítica que les hizo la vida imposible. Y cada vez que empezabas a dudar de sus historias, Terence, ella creaba una nueva crisis para distraerte. Saqué un historial médico del sobre, como el de la vez que afirmó haber tenido una intoxicación alimentaria por mi día de acción de gracias en cena. La misma cena en la que apenas tocó su plato porque estaba enviando mensajes de texto a Marcas, debajo de la mesa, el informe de la sala de emergencias. Muestra que ella estaba perfectamente sana esa noche, o el momento en que dijo que me había caído y golpeado cabeza, y es por eso que estaba actuando confundido acerca de que ella tomara prestado mi auto, sin preguntar. Continué, produciendo otro documento. Te llamó en pánico, diciendo que necesitaba atención médica. Pero mi historial médico muestra que nunca recibió tratamiento por ninguna caída ni lesión en la cabeza. La respiración de Marín se estaba volviendo rápida y superficial. Parecía que Anne podría desmayarse en cualquier momento. Fabricaba crisis para hacerte sentir que tenías que elegir entre ella y yo, le dije a Terence, y cada vez que ella se aseguraba de que yo era el problema, que necesitaba ser resuelto, metí la mano en él sobre una vez más y saqué una pila de fotografía. Pero quizás la manipulación más cruel de todas fue esto. Levanté una foto de Marin y yo en el brunch del Día de la Madre del año pasado, ambos de nosotros sonriendo a la cámara. Esta foto fue tomada en el restaurante romano, el Día de la Madre. Pagué la comida, como Anne siempre lo hice. Marin publicó esto en las redes sociales con el título Tratando mi suegra, que es difícil de llevar a almorzar, aunque últimamente ha estado criticando todo lo que hago. A veces tengo que ser la persona más grande. Mostré la foto a la sala y luego saqué una captura de pantalla impresa de la red social en publicación. 47 comentarios de personas que simpatizan con ella por tener que lidiar con algo así. Suegra, exigente, personas que nunca me habían conocido me llamaban desagradecida y sugerían que Terence debería límites más firmes con su madre. Poniste a mi propia comunidad en mi contra, dije, mi voz, tranquila pero contundente. CL aramente a través del micrófono. Personas que conocía desde hacía décadas empezaron a mirarme con lástima o desaprobación, debido a las historias que estabas difundiendo. Terence finalmente encontró su voz. Mamá, estoy tan lo siento, le creí. Cada vez que me decía que habías dicho algo hiriente o hecho algo inapropiado, le creí. ¿Por qué no lo harías?, pregunté con dulzura. Tú confiaba en ella y era muy buena mintiendo. Doblé los documentos y los volví a meter en el sobre. Pero John me quedé con un último papel en la mano. Pero hay una cosa más. Marin, han una mentira que es más grande que todas las demás, han otros combinados. Marin me miró con los ojos enrojecidos. El rímel se cortó por sus mejillas. ¿De qué estás hablando? Levanté la hoja de papel, e incluso, desde la distancia, Leis veía el membrete oficial. Se trata de una carta del bufete de abogados Patterson Webb and Associate. Está fechada hace 6 meses y está dirigido a mí. La sala volvió a quedar en silencio, todos esforzándome por escuchar qué nueva revelación se avecinaba. Se trata de mi testamento. Marina, en el testamento que convencí a Terence de que debería actualizarlo para incluirte como beneficiario. El testamento que creías que te haría rico cuando murió. Hice una pausa, mirando directamente su rostro aterrorizado. ¿Te gustaría saber qué habrías heredado? Sostuve la carta de Patterson Webb y asociados lo suficientemente alto como para que todos mira, observando cómo el rostro de Marin alternaba entre la confusión, el miedo y el horror. Los invitados a la boda se habían dado por vencidos, ya no parecían corteses. Se miraban fijamente, muchos grababan con sus teléfonos, todos esperando que cayera el golpe final. ¿Lo ves, Marín?, dije. Mi voz transmitía fácilmente a través del silencioso salón de baile. Hace 6 meses, después de que convenciste a Terence de que debía actualizar mi testamento para incluir, hice exactamente lo que me sugeriste.
Fui a ver a mis abogados. Terence miró entre nosotros, todavía intentando procesar todo lo que se había revelado. Mamá, nunca me dijiste que cambiaste tu testamento en eso, es porque no lo cambié, como Marín esperaba, respondí, desdoblando la carta. Hice que mis abogados hicieran un investigación completa de mis finanzas, mis bienes y mis deudas, algo que yo probablemente debería haberlo hecho hace años. Me aclaré la garganta y comencé a leer. Estimada señora Richmond, después de completar nuestra Andes, después de realizar una revisión exhaustiva de su situación financiera, lamentamos informarle que su patrimonio actualmente vale $47,000. El jadeo que recorrió la sala fue audible. Incluso los camareros que fingían limpiar las mesas estaban haciendo. Verán, continué. Lo que ninguno de ustedes sabía es que he estado viviendo de tarjetas de crédito y préstamos durante los últimos 5 años. La casa que creías que valía $450,000, Marin, tiene un saldo hipotecario de $390,000. Mi seguro social mensual apenas cubre en los pagos de intereses. Marin se quedó boquiabierto. Eso es imposible. Terence dijo que tenías dinero ahorrado. Dijo que la casa era tuya. Sí, era mi dueña, dije con tristeza, mirando a mi hijo hasta que lo hipotequé para ayudar a pagar tu boda, los pagos del auto hay todas, esas emergencias que parecen tener todos los meses, las vacaciones a Europa del año pasado, costaron $23,000 en mi línea de crédito con garantía hipotecaria. Terence se tapó la cara con las manos. Mamá, ¿por qué no me lo dijiste? Nunca lo habría hecho. Te lo pedí. No lo pediste, dije con suavidad. Marin preguntó. Y lo hizo. Suenan como préstamos temporales que pagarías una vez que tu negocio despegara. A menos que tu negocio vaya bien, ¿verdad, Terence? Podrías haberte comprado esas cosas tú mismo. Saqué un extracto bancario de mi bolso. Esto es el saldo de mi cuenta corriente a partir de ayer por la mañana. 347. Eso es todo lo que me queda en el mundo. El silencio era ensordecedor. Marín parecía como si le hubieran dado una bofetada en sus intrigas. Todas sus manipulaciones, todos sus crímenes habían sido por una herencia que no existía. Pero esa no es la mejor parte, continué, mientras buscaba en mi maleta una última vez, porque mientras estaba en la oficina del abogado, les pedí que hicieran algo más por mí. Les pedí que investigaran Marinan. Saqué una carpeta gruesa marcada como informe de investigación confidencial y lo abrió con deliberada lentitud. Parece que has estado muy ocupada estos últimos años, mucho más ocupada que a ninguno de nosotros se dio cuenta. Marin intentó ponerse de pie, pero sus piernas parecieron ceder. Se desplomó sobre su silla, su elaborado vestido de novia se arremolinaba a su alrededor como un globo desinflado. ¿Debería empezar con tu matrimonio anterior?, pregunté con tono conversacional. El que olvidaste mencionarme, Terence. Estuviste casada con un caballero llamado Robert Chun, de 2018. 2020. Divorciado por diferencias irreconciliables, aunque los registros judiciales muestran que en realidad fue porque se vació sus cuentas bancarias y desapareció. La exclamación colectiva de los invitados a la boda fue tan fuerte que resonó en el salón de baile. A redes. Anterón levantó la cabeza de golpe, con los ojos abiertos por la sorpresa. ¿Estabas casado antes? Sutra. Marín, me dijiste que fui tu primer marido. O quizás debería hablar de sus antecedentes penales. Continué, hojeando las páginas del informe. 3 cargos de fraude con cheques en Nevada. 2 cargos de robo de identidad en California. Y mi favorito personal, una condena por abuso de ancianos en Oregón, donde convenció a una mujer de 80 años para que le cediera sus cheques de pensión. La respiración de Marín se entrecortaba. Varias bodas. Los invitados estaban en sus teléfonos, y pude escuchar a alguien decir en sí, me gustaría denunciar un delito en curso. El Oregón, este caso es particularmente interesante, dije, todavía leyendo el informe. La víctima sufría de demencia en etapa temprana, y usted convenció a su familia de que era un profesional certificado en el cuidado de la salud. Y dador
¿Te suena familiar? Levanté la vista del informe para encontrarme con Marina en ojos aterrorizados. Eso es lo que estabas planeando para mí, ¿no? Ibas a declararme mentalmente incompetente. Hazte nombrar mi tutor y luego drena sistemáticamente cada centavo que tenía mientras estaba encerrada en algún asilo. Eso no es cierto, gritó Marinam, pero su voz estaba débil y desesperada. Te lo estás inventando todo. Eres una vieja loca, y todo el mundo lo sabe. ¿Me lo estoy inventando? ¿Esta orden de arresto? Pregunté, sacando un documento oficial en el estado de Oregón. Te ha estado buscando durante 18 meses. Marinan están muy interesados en hablar contigo sobre ¿qué pasó con los ahorros de toda la vida de la señora Dorothy Patterson? Terence se levantó tan bruscamente que su silla se cayó. Anne retrocedió con un estruendo. Eres un fugitivo. Te busca la policía. Todos son mentiras. Moran gritó, señalando a mí. Mira con un dedo tembloroso. Intenta destruirme porque no soporta que le haya quitado a su precioso hijo. Punto de ella. En realidad, dijo una voz tranquila desde el fondo de la sala. Está diciendo la verdad. Cada cabeza en el salón de baile giró hacia la entrada, donde dos policías entraban por las puertas. El más alto, una mujer de cabello canoso y expresión seria, sostenía lo que parecía una orden de arresto. Marin Elizabeth Davidson, anunció el oficial, también conocido como Marin Chen, también conocido como Marin Robert, está bajo arresto por violación de su acuerdo de libertad condicional con el estado de Oregón. La sala estalló en caos. Anne, los invitados a la boda, estaban de pie, hablando en voz alta, algunos dirigiéndose a las salidas, mientras que otros se acercaban para ver mejor. Marin intentó correr, pero su elaborado vestido y sus tacones lo impidieron. Dio 3 pasos, antes de tropezar y caer de rodillas, con el velo enredándose alrededor de sus brazos, como si fuera una atadura. No lo entiendes, sollozaba mientras los policías se acercaban. A él, realmente amo a Terence. Todo lo que hice fue por nosotros. La mujer en el oficial ayudó a Marin a ponerse de pie con eficiencia profesional. Señora, usted tiene el derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal. Mientras le leen sus derechos, Marin se giró para mirar a Terence por última vez. Su maquillaje, cuidadosamente aplicado, estaba manchado de lágrimas. Su cabello perfecto se había soltado de sus alfileres, y su vestido de novia de diseñador estaba manchado de champán y lágrimas. Terence, por favor, suplicó, no dejes que me hagan esto. Soy tu esposa. Nos acabamos de casar, pero Terence ya no la miraba. Me miraba a mí con una mezcla de gratitud y vergüenza. Me rompió el corazón. En realidad, dijo el segundo policía, un hombre más joven, ojos bondadosos. Según el estado de Oregón, ya estaba casada cuando ella entró en esta ceremonia, lo que invalida, legalmente, la boda de hoy. Las palabras impactaron a Terence como un golpe físico. Angolpen se hundió en su silla, perdiendo toda la energía para luchar. Mientras ella policía se llevó a Marin esposada, sus sollozos resonaron en el salón de baile. Finalmente me permití sentir el cansancio que había estado acumulando durante meses. Cerré mi maleta con las manos aunque temblaba apenas un poco, y miraba el mar de rostros conmocionados que me devolvían la mirada. Creo, dije en el micrófono. Mi voz se escuchaba con claridad, en medio del caos. Con esto concluye el entretenimiento de esta noche. Tomé la maleta y caminé lentamente fuera del escenario. Mis tacones, bajos, haciendo clic contra el suelo de mármol, con el mismo ritmo constante lo tenían. Cuando me acerqué por primera vez, pero esta vez, no caminaba hacia una confrontación, caminaba hacia L y Bert. 3 semanas después, me senté en mi pequeña cocina, la luz del sol de la mañana, atravesando las cortinas que yo misma había cosido, hacía 40 años. La casa estaba en silencio, salvo por el suave tic-tac de el reloj de pie en el pasillo, y el suave burbujeo del café, preparándose en la estufa. Por primera vez en 2 años,
El silencio se sentía pacífico en lugar de solitario. Las secuelas de la boda habían sido rápido y minucioso. Marín fue extraditado a Oregón en 72 horas. Se le negó la libertad bajo fianza debido a su historial de huida a través de las fronteras estatales. El periódico local había publicado un pequeño artículo sobre el arresto, pero afortunadamente se habían centrado en los aspectos legales en lugar del drama familiar que lo había precedido. Terence se había mudado de nuevo a su apartamento en el centro el día después de la boda. No había podido afrontar quedándose en la casa que había compartido con Maureen, rodeado de recordatorios de las mentiras que ella había tejido alrededor de toda su familia. Relación. Ahora me visitaba cada pocos días, generalmente trayendo víveres u ofreciendo para ayudar con pequeñas reparaciones en la casa. Nuestras conversaciones seguían siendo cautelosas y tentativas. 2 años de manipulación y desconfianza no desaparecen de la noche a la mañana, incluso cuando se ha eliminado la fuente del veneno. Pero ayer me trajo una taza de café y se sentó en esta misma cocina durante 2 horas. Solo hablemos, no sabrá Marín, ni sobre la boda, solo hablando de su trabajo, sus amigos, el libro que estaba leyendo, una conversación normal entre una madre y un hijo que estaban aprendiendo a confiar de nuevo el uno en el otro. El timbre sonó, interrumpiendo mi silencio en reflexión matutina. No esperaba a nadie, pero estos días, inesperado los visitantes, ya no me llenaban del mismo temor que antes. Sabía que no sería Marín quien exigiera la entrada con algo nuevo. Manipulación o crisis. Cuando abrí la puerta me encontré con la detective Sarah Collins, el agente de policía que había arrestado a Marín en la boda. Ella sostenía un sobre Manila y vestía en la misma expresión profesional que había tenido esa noche. Señora Whitman, dijo con una leve sonrisa, espero que no te molestes en pasar. Tengo noticias sobre tu caso. Así que la invité a pasar y le ofrecí café, que acepté con gratitud. Nos sentamos en la mesa de mi cocina, el mismo lugar donde había planeado mi enfrentamiento con Marín hace tantos meses. Primero, dijo la detective Collins, abriendo su sobre, yo quería devolvértelos. Sacó el collar de zafiros de mi abuela y el anillo de bodas de mi madre. Ambos estaban cuidadosamente envueltos en papel de seda. Pudimos recuperarlos de la casa de empeños. El dueño fue muy operativo una vez que le explicamos la situación. Mis manos temblaban mientras desenvolvía el collar, sintiéndola el peso de los zafiros contra mi palma. Creí que estos tesoros familiares se habían perdido para siempre en gracias. Susurré, con la voz cargada de emoción. Nunca esperé ver. Hay más, continuó el detective Collins. Los documentos falsificados a las pruebas que proporcionó fueron excelentes. Marín ha sido acusado de múltiples delitos graves, además de los de Oregón en orden judicial. Su abogado le recomienda que acepte un acuerdo con la fiscalía en lugar de ir a juicio. Sacó otro documento. Parte de ese acuerdo incluye la restitución total de todo lo que te robó, el dinero de la casa de empeño, los costos, la investigación, incluso una compensación por el sufrimiento emocional que causó. Miró la cifra escrita en el papel y parpadeó sorprendido. $15,000, pero solo perdí unos $4,000 en las casas de empeño. La fiscalía consideró que la manipulación psicológica y el intento, el fraude, justificaba una compensación adicional, explicó el detective Collins. No es una fortuna, pero debería ayudarte con algunas de tus dificultades financieras. Dificultades financieras. Qué educado. Manera de describir estar en la ruina a los 70 años por haberme esforzado demasiado para comprar el amor y la aprobación de mi hijo. ¿Qué Marquez? Le pregunté al hombre con el que tenía una aventura. El detective Collins sonrió, tristeza. Resulta que el señor Davidson tiene sus propios problemas legales. Ahora, su esposa Ann se enteró del romance y solicitó el divorcio. También descubrió que él había estado malversando fondos de su empresa
para financiar ... su estilo de vida, con Marina se enfrenta a sus propios cargos criminales. Después, el detective Collins se fue. Me quedé solo en la cocina, sosteniendo el collar de mi abuela a contraluz. Los zafiros atrapó el sol de la mañana y proyectó pequeños arcoíris azules sobre las paredes blancas. 3 generaciones de mujeres en mi familia habían usado este collar el día de su boda. Se suponía que algún día se lo regalaría a la esposa de Tyrone, pero ahora me preguntaba si Anne podría saltarme una generación y pasar a una nieta. La idea de futuros nietos ya no me llenaba. El anhelo desesperado que una vez tuvo. Si Terence volviera a encontrar el amor, si tuviera hijos, les daría la bienvenida. Pero ya no sentía que mi valor como persona dependiera de que los demás me necesitaran. Sonó el teléfono y vi el nombre de Terren en el identificador de llamadas. Estas llamadas todavía me hacían latir un poco el corazón, pero ahora era de anticipación aunque la ansiedad. Hola, mamá. Su voz era cálida y relajada. Me preguntaba si te gustaría cenar esta noche. Encontré una nueva receta de ese plato de pollo que solías preparar cuando Anne era un niño. ¿Quieres cocinar para mí?, pregunté, sorprendido. Quiero aprender, dijo Anne. Me di cuenta de que no sé preparar ninguna de las comidas que me recuerdan a casa. Pensé que tal vez podrías enseñarme después de colgar. Me quedé sentado en silencio unos minutos más, procesando esto. Anne, un cambio pequeño, pero significativo, en nuestra relación. Durante años, fui yo quien tendía la mano, quien hacía esfuerzos, el que intentaba cerrar la brecha entre nosotros. Ahora Terence estaba extendiendo la mano, y se sentía como un milagro. Pasé la tarde revisando álbumes de fotos antiguos, sacando fotos de Terence de niño, que Anne quería enseñárselo esta noche. Fotos de él aprendiendo a montar en bicicleta, soplando velas de cumpleaños, jugando en el aspersor de jardín, evidencia de una infancia llena de amor, aunque no haya sido perfecta. Encontré fotos de su graduación de secundaria, donde estaba sonriendo ampliamente con su birrete y toga, con su brazo alrededor de mis hombros. A los dos nos veíamos tan felices, tan orgullosos. Eso fue antes de Marin, antes de manipulación y mentiras que habían envenenado lentamente nuestra relación. Mientras organizaba las fotos en un pequeño álbum para dárselo, me di cuenta de que algo profundo había cambiado dentro de mí. La necesidad desesperada de ser necesitada. Leo miedo a la soledad, la disposición a sacrificar mi propio bienestar por la ilusión de armonía familiar. Todo eso. Había ido. Tenía 70 años, estaba casi en la ruina, y acababa de humillar públicamente la esposa de mi hijo en su boda. En la mayoría de los casos, debería haberme sentido un fracaso. En cambio, me sentí libre. Eso por la tarde, Terence llegó con bolsas de la compra y una sonrisa nerviosa. Pasé horas en mi cocina trabajando codo con codo, mientras le enseñaba los secretos de la receta de pollo de mi madre. Me preguntó preguntas sobre técnicas, ingredientes y las historias detrás de las recetas familiares. Pero, lo más importante, él me preguntó por como mi Sensha, que estaba leyendo, si necesitaba ayuda, cualquier cosa de la casa. Por primera vez en años, me vio como una persona en lugar de un problema que resolver. Mientras nos sentábamos a comer la cena que habíamos preparado juntos, Terence me miró desde el otro lado de la mesa con una expresión que no había visto en mucho tiempo. Un amor simple y sin complicaciones. Mamá, dijo en voz baja, te debo una disculpa no solo por creer en la historia de Marin en tiras, pero por dejar que nuestra relación se rompiera tanto que ella pudiera manipularnos en primer lugar. Extendí la mano a mesa y le tomé la mano. Ambos cometimos errores. Cariño, lo que importa es que estamos aquí, ahora. Más tarde, esa noche, después de que Terence se fuera a casa con un recipiente de pollo sobrante y un ométeme que me llamarías mañana. Me senté en mi porche delantero, en la vieja mecedora que había pertenecido a mi madre, al vecindario
estaba tranquilo. La mayoría de las familias cenaban o ayudaban a los niños con las tareas. Pensé en Marin, probablemente sentado en una celda en algún lugar, enfrentando finalmente las consecuencias de años de manipulación y fraude. Debería haberme sentido reivindicado, triunfante. En cambio, me sentí más triste por ella. Había pasado tanta energía intentando robar una vida que nunca estuvo destinada a ser suya, cuando podría haber construido algo real con la considerable inteligencia que poseía. Pero mi tristeza por Marín se vio atenuada por una profunda sensación de paz. Ya no podía hacerle daño a mi familia. Ya no podía envenenar la relación entre mi hijo y yo con sus mentiras y manipulaciones. Saqué el collar de mi abuela del bolsillo y lo levanté para captar los últimos rayos del sol. S o en la mañana lo guardaría en mi joyero, seguro y protegido. Pero esta noche quería sostenerlo para sentirme conectada con las generaciones de mujeres fuertes que lo habían usado antes que yo. Mujeres que habían enfrentado sus propios desafíos, sus propias traiciones, sus propios momentos en los que tuvieron que elegir entre ser educados y ser amables. L. Biaré había elegido la libertad y, por primera vez en 70 años, entendí lo que eso realmente significaba. El viento arreció, agitando las hojas del viejo roble en mi jardín delantero. En algún lugar de él a lo lejos, una campana de iglesia dio las 8, otro día estaba terminando, y mañana traería nuevas posibilidades. Me mecí suavemente en la silla de mi madre. El collar de mi abuela se calentó en mi palma y sonrió en la creciente oscuridad. Estaba exactamente donde debía estar. Ahora tengo curiosidad por ti, que escuchaste mi historia. ¿Qué harías si estaban en mi lugar? ¿Alguna vez han pasado por algo similar? Comenten abajo. Y mientras tanto, me voy en pantalla final. Otras 2 historias que son favoritas del canal y que definitivamente te sorprenderán. Gracias por mirando hasta aquí.